Hola, buenas a todos. Un nuevo vídeo de economía global. Bueno, hoy voy a hablar del cohete, de ese cohete espectacular que tenemos en España, que yo no lo he visto, pero se ve que está, ¿no? Y es un cohete que su tendencia, según dicen los políticos que hay en el gobierno, es que va hacia arriba y que no va a bajar. Bueno, vamos a ver qué hay dentro de ese cohete y si es tan bonito como pinta la situación. Porque hay una cosa que está bastante clara y es que los españoles cada día viven peor. Sí que es verdad que se ha subido el salario mínimo, pero el salario medio y el salario más alto no ha subido. Entonces no hemos mejorado en consumos y solo se han visto beneficiados pues las personas que cobraban el salario mínimo, que eran aproximadamente unas 3 millones de personas. ¿Qué hay que tener en cuenta con este tema? Pues que si ha subido la inflación, pero solo una parte de la población se ha visto beneficiada por la subida del salario, en reglas generales la gente no vive mejor porque puede comprar menos cosas con el mismo salario. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, vamos un poquito a la ecuación de todo este tema. Y quería empezar por aquí por un titular del Mundo donde dice: la productividad laboral por empleado en España cae un 0,7% desde 2015, el cuarto peor desempeño de toda la Unión Europea. Esto, como ya hemos comentado varias veces, y es bueno seguir repitiéndolo para la gente que vea otra vez los vídeos, es la relación entre inversión y beneficio de los empresarios. Si al empresario cada vez le vas poniendo subiditas de la seguridad social, le vas haciendo obligatoriamente pues subir los salarios y por ejemplo también estás intentando reducir la jornada laboral. Esto al final se traduce en que el empresario, como no tiene margen entre beneficio e inversión, pues tiene que acabar subiendo su producto final. Y esto pues es muy claro, es inflación. Y al fin y al cabo, pues quien lo acaba pagando son todos. Como he hecho también otros cálculos en tema industria, cada media hora menos trabajada en una fábrica equivale a un 6,25% de inflación. Hace poco, por ejemplo, he escuchado que Irene Montero quería hacer una reducción laboral de 40 a 30 horas semanales. Eso significaría, básicamente, pues trabajar una cuarta parte menos. Fácilmente, para que todos lo entendamos, sin ningún tipo de complicación, una inflación del 25%. Yo actualmente tengo una situación privilegiada, pero en su día pues he hecho trabajos de operario, de peón, descargando camiones, he estado en una cadena de producción y os puedo asegurar que si no estaba trabajando en ese momento media hora que perdía, una hora que perdía, en la parte de producción el tiempo que yo iba apuntando conforme iba haciendo un palet, iba terminándolo, se notaba muchísimo. No era una situación en la que tú te pudieses escaquear, ¿no? Porque al fin y al cabo tú tienes unas hojas, tienes unos cálculos de tiempo donde hay que sacar y te van vigilando en la empresa que yo estaba y en cualquier cadena de producción. Y si en ese momento tú no estás trabajando o algo, o baja el tiempo en sacar esa producción, es porque ha habido una avería en la máquina. Y se tiene que justificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay trampa ni cartón, para que lo tengáis todos en cuenta. Bueno, y luego, pues como España va tan bien, y ha habido una subida del Euribor, ya lo sabéis todos, una subida del interés, España pues ha pagado un 40% más de interés de deuda. Y la pregunta ¿cuál es? ¿Qué cantidad hemos pagado de deuda? Pues muy fácil. Aproximadamente 41.000 millones vamos a pagar este año en interés de deuda pública. Aproximadamente un 3% del PIB. Imaginaros si tuviésemos una deuda, vamos a hablar con un poquito de lógica, aproximadamente del 60%, pues fácilmente nos hubiésemos podido ahorrar unos 20.000 millones, aproximadamente, ¿no? Una cantidad, la verdad, interesante para poder destinarla en sanidad o en
servicios públicos que actualmente están sufriendo muchísimo, ¿no? He dicho la sanidad porque el gobierno actual, debido a los recortes que tiene que hacer para cumplir con la normativa europea de la Comisión Económica Europea, ha tenido que recortar este año pasado, en muy poco tiempo, 11.000 millones de euros. Esto hay que tenerlo en cuenta, que cuando algunos dicen, no, es que el Partido Popular, que no voy a defender al Partido Popular, eh, recortan sanidad. No, no recortan sanidad. El dinero, hay un dinero que se recauda y luego el gobierno hace unos presupuestos del Estado, ¿eh? Y a cada región pues le toca una cantidad de dinero. Si por ejemplo la Comunidad de Madrid pues ve que va potenciando todo lo que es la sanidad privada, pues tiene la parte positiva de que tiene más margen para la sanidad pública, ¿no? Y no sobrecarga el servicio de la sanidad pública, y entonces a la gente que no tiene recursos para ir a la privada, pues la atienden mejor. Y yo creo que esto también habría que ponerlo en valor y tenerlo en cuenta. Que las políticas liberales, que dejen entrar a empresas privadas y empresas públicas, pues tiene cosas positivas. Bueno, vamos a otro tema. España, pues lo que os estaba comentando, la Unión Europea le va a exigir recortar 15.000 millones. España, pues ya sabéis que la situación con el tema de las pensiones es insostenible, pero insostenible por una sencilla razón, ¿no? Al fin y al cabo, pues porque no puedes sobrecargar tanto a la parte de la sociedad que es la que tira del burro, que es la gente, pues las personas entre una franja de 25 a 65 años. No los puedes sobrecargar a impuestos, porque encima ya son las personas que son menos felices en la sociedad española, y encima pues solo falta que las castigues y que no puedan pues tener sus caprichitos o sus momentos, ¿no? Para desconectar de la rutina laboral, ¿no? Y entonces pues vemos como poco a poco la Unión Europea nos va a exigir recortes, nos va a comprar menos deuda y luego pues se va aumentando el gasto en pensiones y vamos a tener que ir haciendo alguna especie de recorte, ¿eh? En el gasto público o una subida de impuestos muy drástica. Para mí esto no es que España vaya como un cohete y por supuesto que se viva mejor. Bueno, aquí pues podemos ver otra más también, aparte de la Unión Europea, donde dice: el Banco de España anticipa recortes o más impuestos para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Al final, pues lo que os estoy comentando, ¿no? Si no nos compran deuda, si no recortamos, hay que hacer que la sociedad pague más. Yo veo totalmente absurdo este tema y os voy a poner un ejemplo muy claro. Con la guerra de Ucrania, todos visteis que el barril de petróleo llegó a los $140 y que nos tuvieron que quitar una gran parte de los impuestos que tenía el combustible, porque la sociedad pues no lo podía soportar y además pues tampoco era bueno para la inflación, que hacía que perdiésemos calidad de vida y que al final pues la gente iba a comprar, iba a la gasolinera y ya estaba pagando el combustible a 2 euros el litro. Y imaginaros pues ese sufrimiento, ¿no? Que al final pues lo nota toda la población, porque tú puedes tener un vehículo, puedes tener un coche, puedes tener una moto, puedes ser transportista, pero tú tienes un producto que se tiene que transportar por las carreteras y tú vas a comprarlo, ¿no? El ejemplo más básico, la comida. Al final la comida, pues todo el proceso de producción y de transporte aumenta. Entonces hay que tener muy en cuenta que esa subida de impuestos para mí personalmente no va a ser viable. Además de que una vez vean todos los trabajadores que el gobierno lo machaca y hace que pierdan calidad de vida subiendo pues de una forma radical los impuestos, cambiarán de gobierno nada más puedan. Incluso votantes pues de Sumar
o de Podemos porque será totalmente insostenible, ¿no? Y la verdad es que la situación es insostenible. Bueno, luego pues lo que os seguía comentando, ¿no? España a la cabeza de la Unión Europea en desigualdad, no tiene los niveles que debería según su desarrollo. Claro, España pues tú ves lo que está haciendo y lo que está haciendo, por ejemplo, Portugal, los niveles de pobreza de Portugal, los niveles que está ofreciendo a medio y largo plazo para mejorar la productividad de las empresas en Portugal, para que los portugueses vivan mejor. España nos ha caído la productividad. En Portugal ha mejorado la productividad. Es que en Portugal han bajado la deuda pública. La tienen inferior a antes del COVID. Y nosotros actualmente tenemos 10 puntos por encima del año anterior del COVID. Es que no estamos haciendo los deberes. No estamos hablando a la sociedad, a la población española como adultos. El cohete para mí tiene muchas fisuras. Este cohete no es un cohete de calidad. Sí que es verdad que hay crecimiento, pero no es un crecimiento bueno. También hay que tener en cuenta que España recibe 10.000 millones de euros por ser el país de Europa que más paro tiene. Es que encima tenemos ayudita, tenemos apoyo por parte de la Unión Europea. Es decir, que no es una economía pues que sea envidiable, que sea pues fuerte, ¿no? Al final pues vamos al estancamiento y a la situación que tiene Italia. Y la situación de Italia no es agradable. Italia, cuando nosotros estábamos creciendo un 3, un 4% con el boom inmobiliario, Italia tenía crecimientos de un 0,3, un 0,7, un 1%, porque su gasto público, sus impuestos se dispararon. Yo no creo que los españoles quieran un estancamiento y que se vayan fuera de España o que no tengan margen para poder ir de viaje. Yo creo que eso no es un cohete. Eso no es un cohete en el que la gente se quiera subir. Y luego, pues, otro tema, ¿no? Que comentaba, pues, esta noticia me parece muy interesante porque es del ministro Escrivá y es del 2021, ¿no? Y dice, Escrivá avanza que los baby boomers tendrán que trabajar más tiempo o ver su paga reducida. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Vale? La generación de los nacidos entre finales de 1950 y mediados de 1970, al ser más ancha, deberá elegir entre un ajuste de su pensión o trabajar más tiempo. Los sindicatos tachan de gran hipocresía plantear una división entre pensionistas futuros y actuales. Claro, esto al fin y al cabo no es lógico. Lo que se tenía que haber hecho, pues, adaptarse a la realidad del problema. Y es coger una media a partir de cierto año, anterior al actual, por supuesto, y adaptarse a lo que van a cobrar los pensionistas en ese presente y en ese futuro. Pero lo que se está haciendo actualmente es que los que cobran ahora mismo van a ver, pues, que van a ser unos privilegiados con el día de mañana. La cuestión está que hace un tiempo se hablaba de que bajar las pensiones era aproximadamente un cálculo de una rebaja del 40%. Y como no se está haciendo eso, después ha habido también una inflación, pues ahora ya se está calculando que la rebaja va a ser del 50%. Lo de siempre, ya lo sabemos todos. Pan para hoy, hambre para mañana. Y ese es el cohete espectacular, que solo falta que esté ahí el exministro Pedro Duque, pues manejándolo, porque yo creo que sería la persona más adecuada, ¿no? Porque ya ha ido varias veces al espacio. Y nada, con esto finalizo vídeo, y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.